Y voy a tratar de no dejar tiempo para las preguntas. Así me acomodo todo eso. Bueno, entonces vamos a hablar de números muy grandes, enormes, descomunales, desorbitados. Ha venido antes los ordenados cuánticos doblan cada tiempo exponencial, no sé qué. El otro casi 9 billones de pringaos. Ahora vamos a ver números grandes de verdad, o sea, números puto grandes. Vamos a ello. Empiezo con gente, como sé que aquí hay gente débil mental, os voy a explicar, o sea, esta anotación. Cuando yo pongo un número encima de otro, o sea, 2 y un 3 pequeñito arriba, se suele llamar 2 elevado a 3, que me parece una inconsistencia, porque realmente el que está elevado es el 3, pero ponemos 2 elevado a 3, que significa multiplicar el 2 por sí mismo 3 veces. Esto lo entiende todo el mundo, ¿verdad? Eso se llama exponenciar. Y es muy importante porque cuando ponemos 10 elevado a un número, es como indicar los números que tienen 5 cifras. ¿Sabes? O sea, o hasta, como mucho 5 cifras. Es como para decir el tamaño de un número. Y como para estar de acuerdo en que... Y pasando. Hay que venir antes, ¿eh? Es como para decir el tamaño de un número, como para decir un número que tiene muchas cifras es muy grande, ¿vale? En comparación con otro que tenga pocas cifras es muy pequeño. Así que un número que tenga muchos unos es más grande que un número que tenga menos cifras, pero aunque sean todos 9. Eso lo entiende todo el mundo, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. Mientras que el número no empiece por ceros. Empieza por un montón de ceros, pues no. Pero si son números todos normales y el primero no es 0, un número con muchas cifras es más grande que un número con pocas cifras. ¿Estamos en ello todo el mundo? ¿Juntos? Sí. Y entonces, cuando decimos esto es del orden de 10 elevado a 5, es decir, pues esto es más o menos un número de 5 cifras. Un sueldo medio. 700 y pico mil, 80, ¿sabes? De lo que estamos hablando. Bueno, pues si digo, no, esto es un número que tiene 17 cifras, pues ya sé que es del orden de 10 elevado a 17. Eso es para entendernos entre todos y no andar todo el rato diciendo frases muy largas. ¿Estamos aquí todo el mundo juntos en esto? Vale, muy bien. Entonces, claro, pensad en un momento, y si tenéis cuaderno, veo que aquí hay personas, estudiantes muy aplicadas, pensad, y si tuviéramos tiempo, sacaría aquí gente para escribir en una pizarra, pero pensad, si yo os diera 10 segundos, que os los voy a dar, el número más grande que seríais capaces de escribir en 10 segundos. Ya. Cuando saco gente de la pizarra no saco profes, porque una vez saqué a un profesor de un máster de educación en matemáticas y escribió 1 elevado a 9 elevado a 9. Eso es 1. ¿Sabes? Por mucho que eleves 1 a lo que sea, que ahora esto es lo de elevar, eso es 1 siempre. Entonces quedó fatal delante de los alumnos, fue un horror. Pues, ¿qué pone la gente? ¿Qué pone la gente? Pues la gente pone 9 elevado a 9 elevado a 9, ¿sabes? Este tipo de movidas que dices, oh, exponencial, qué fuerte. Pasad, ir sentando. No hay guerra. Por el otro lado. Muy bien. Entonces, aquí tenemos que aclararnos una cosa. Si yo pongo 9 elevado a 9 elevado a 9, ¿esto qué es? ¿Es 9 elevado a 9 y el resultado lo elevo a 9? ¿O bien es 9 elevado al resultado de elevar 9 a 9? ¿O es lo mismo las dos cosas? Entonces vamos a levantar la mano. Si hay aquí docentes, por favor, y están sus alumnos o alumnas en el aula, no levantéis la mano. Las personas, los profes o las profes, no levantéis la mano, por lo que pueda pasar. Entonces, esto siempre me gusta advertirlo, porque yo estoy siempre de parte del profe. Manos arriba quien piensa que estas dos expresiones son lo mismo. Muy bien. Muy bien, no haberos mojado porque no. ¿Quién piensa que es más grande la de arriba? Más grande el número que resulta de hacer este cálculo. Gente que piensa que es más grande el número de arriba. ¿Quién piensa que es más grande el número de abajo? Muy bien. La mayoría, no siempre pasa, pero la mayoría ha acertado en este momento. Vamos a ver. Elevar 9 a 9 y el resultado elevarlo a 9 da un número de 78 dígitos, que es bastante grande. De 10 elevado a 78, o sea, es un número bastante grande. Dígitos, que decir, las cifras con las que se escribe. 9 elevado al resultado de elevar 9 a 9 es un número que tiene casi 370 millones de dígitos. Esto para la gente mayor, que aquí la hay que venir un poquito antes, cariños, vamos.
para la gente que es mayor, esto es más o menos el tamaño de la espasa. Que era una cosa, o sea, es la Wikipedia 0.0. O sea, antes, en el tiempo donde todavía no se habían inventado prácticamente los ordenadores ni nada de eso, había enciclopedias en papel. Que o sea, había prácticamente una pared de la casa, era la enciclopedia. Luego vino la Encarta, que era una cosa que nadie usaba. Y luego vino la Wikipedia. Y ya está. Entonces, pues la espasa, aquella pared de libros, era esto: 370 millones de dígitos. Esto es un numeraco. Esto es un número muy gordo. Pero ya veis, se escribe 9 elevado a 9 elevado a 9. O sea, esto es la notación matemática de la leche. O sea, si yo quiero escribir un número así, hostia, es súper potente tener esta notación de los exponenciales, ¿no? Esta notación se la debemos a este señor que se llama Arquímedes, que es el grande de los sabios de la antigüedad. Para mí es el más, Pitágoras, Euclides, hostia, Euclides también. Pero Arquímedes, joder, soy súper fan de Arquímedes. Pues Arquímedes tiene un libro que se llama El contador de arena, donde responde a una pregunta. Él se hace una pregunta y la responde en ese libro. Y la pregunta es: si el universo estuviera lleno de granos de arena, ¿cuántos granos de arena habría? O sea, ¿qué dices? Arquímedes, macho. No tenía Netflix, entonces, pues ni amigos, por lo visto, y se hacía este tipo de preguntas. Entonces, pero es un libro muy importante, porque claro, para contar eso había un modelo esférico del universo en la época de Arquímedes y decir, oh, pues el volumen del universo, el tío lo calculó, pero claro, para contar todos esos números de granos necesitan muchos números muy grandes. Entonces Arquímedes inventó algo, claro, y Arquímedes era el tiempo de los romanos, o sea, los números romanos son inútiles para poner números muy grandes. Además hay que escribirlos en piedra, que es súper complicado. Entonces, este señor se inventó unos números que son los exponentes, que son lo que hoy equivale a los exponenciales. Entonces, este señor, o sea, la gente que aquí se ha dedicado a la ingeniería y todo eso, ¿qué haríamos si no tuviéramos números exponenciales? Es complicadísimo escribir números grandes, cantidades grandes. Muy complicado, ¿eh? Entonces, tener una buena notación numérica es fundamental. Y a Arquímedes le debemos esto, así que, ole, Arquímedes. Hay un libro, ya que soy gente que lee, hay un libro que se llama Y Dios creó los números, que es una ¿cómo decirlo? Es una estrategia comercial, porque tú pones a Dios en el título y ya vende. Y luego pone firmado, o sea, el autor es Stephen Hawking. Entonces, Stephen Hawking, Dios, wow, pues vendió un montón. Y ese libro lo que es una colección de los que Stephen Hawking, que es un grande, lo que Stephen Hawking consideraba como los artículos o libros más importantes de la historia de las matemáticas. Y El contador de arena está. En la selección que hizo Stephen Hawking de qué es lo que merece la pena leer de lo que se ha publicado en matemáticas, está El contador de arena. O sea que, ojo, con Arquímedes. Bueno, vamos con ello. Entonces, esto me lo pongo para beber agua. Si no me quedo fatal. Bueno, entonces, con exponenciales, ¿qué números podemos formar? Pues, por ejemplo, 10 elevado a 23 es el número de estrellas del universo observable. Vale, muy bien. 10 elevado a 85, antes he puesto como 10 elevado a 82, para ahí más o menos la estimación del número de átomos en el universo observable. Vale, pues dices, pues ya para qué más. O sea, ya qué vas a querer contar. ¿Sí? Ya, ¿me has entendido? O sea, ¿para qué? Bueno, pues hay gente que cuenta más. Hay unos físicos que tienen tampoco pocos amigos, que han contado el número de multiversos. Pues este es. ¿Cómo han contado eso? Pues se lo preguntáis a ellos. A mí no. O sea, no, o sea, parece broma, pero es como cuando tú pones las restricciones físicas para que un universo pueda emerger como tal, pues te dan ese tipo de posibilidades de que pueda existir un tipo de multiverso así. Bueno, hay un señor que se llama Jorge Luis Borges, que es un escritor maravilloso, yo os lo recomiendo mucho. Muchísimo, de verdad, Jorge Luis Borges. Ole. Además es muy entretenido de leer y tener los cortos. Pues hay un libro en el un cuento que se llama la Biblioteca de Babel. Y en esa biblioteca pone todos los libros que se pueden escribir con un determinado número de caracteres y tal. Borges era muy aficionado a las matemáticas. Bueno, pues hay una persona que la tenéis en la Wikipedia, no os voy a dar la dirección de la Wikipedia para que no vayáis a ver mierdas, que ya las veo yo por vosotros, y este señor ha contado de cuántas formas distintas se pueden ordenar los libros de la Biblioteca de Babel. Pues es esta. Y dices, ¿para qué? O sea, emplea o sea, la evolución ha llegado a producir un cerebro humano. Empléalo bien, coño. O sea,
no te pongas a contar esa mierda. Bueno, pues lo ha contado. Entonces dices, ya, vale, pero estos números son como muy reales, no son, bueno, no sé esto. ¿Sí? Dices, pero realmente necesitamos números más grandes que esto. Bueno, pues sí, se necesitan. Por ejemplo, aquí tenéis a Kasparov cuando perdió contra Deep Blue en la primera partida que una inteligencia artificial, por llamarlo de alguna forma, un ordenador de IBM, por cierto, vencía a un gran maestro de ajedrez. El tamaño del ajedrez, el tamaño del árbol de jugadas posibles en el ajedrez, que es una de las medidas de complejidad de un juego, es del orden de 10 elevado a 120. O sea, si escribiéramos en cada uno, haceros cuenta, si escribiéramos en cada uno de los átomos del universo, como esa gente que escribe el Padre Nuestro en un grano de arroz, si escribiéramos en cada uno de los granos de los átomos del universo una de las posibles configuraciones del ajedrez, se nos habrían acabado los átomos del universo y no estaríamos empezando. O sea, pero los átomos del universo. O sea, en la punta de una pestaña que se le cayó el otro día a Shakira, que está compuesta de átomos, y un átomo de ácido que hay ahí en Júpiter, todos los átomos del universo observable, pues el ajedrez no cabe. Lo cual es maravilloso. No voy a ver. Vale, entonces, quedaos aquí con esto. Dices, vale, venga, números muy grandes. Vamos a producir números muy grandes. Los ordenadores, claro, pues dices, por eso he puesto la partida de Deep Blue. Los ordenadores pueden generar números muy grandes, muy grandes. Ya hemos visto, fíjate, los ordenadores cuánticos. ¿Qué tengo un ordenador cuántico? Bueno, pues pueden generar números muy grandes, ¿no? Pero ¿cómo de grandes? Pues acompañadme en esta triste historia. Esto es lo que se llama el factorial, el número factorial. Por si alguien no ha tenido contacto con esto no es chillar, aunque claro, en Logroño es muy gracioso porque en los institutos cuando se explica esto oyes gritos por las aulas. O dicen, ¡5! 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso es el factorial, ¿no? Se define así. Un número con una exclamación es la multiplicación de todos los números así hasta llegar a 1. Vale, pues entonces tú te das cuenta que 5 es 5 por 4. ¿Veis que es como un tamaño más pequeño para definir la siguiente, ¿no? Entonces, a los matemáticos que nos encantan los números, pero mucho más las letras, dices, n es n por n menos 1. Es decir, el resultado de la operación para tamaño n se define en función del resultado de la operación para un tamaño más pequeño. Y entonces el n menos 1 por n menos 2, n menos 3. O sea, y al final todo lo defines en función del factorial de 1, que es 1. Y puedes, eso se llama recursividad. La gente que, si estudiáis informática, en primero, en programación 2, te enseñan recursividad. A nadie le gusta eso. Ni gusta recibirlo, ni gusta explicarlo. Pero es muy útil, sobre todo desde el punto de vista teórico. Porque existe una cosa que se llama la tesis de Church-Turing, que dice, lo computable, es decir, lo que puede hacer un ordenador tal como lo conocemos, un ordenador, lo que se llama Turing computable, una máquina universal de Turing, lo que puede hacer un ordenador, lo computable, es lo recursivo. Y lo recursivo es lo computable. Cualquier cosa que sea recursiva es computable y solo es computable aquello que podemos expresar de forma recursiva. Esa es la tesis Church-Turing, que es la base de lo que llamamos teoría de computabilidad. ¿Vale? Ese es un resultado clave de la historia de la humanidad. Clave. Es un resultado fundamental. Y yo sí creía en los tatuajes, que no creo, me tatuaría en un brazo con letras así de death metal, que sí creo en el death metal, me tatuaría computable y aquí me tatuaría recursivo. Entonces, en los conciertos, la gente, yo estaría así y la gente estaría viendo la tesis Church-Turing en los conciertos. O sea, equivalencia entre recursivo y computable. Todo el mundo está conmigo en esto, ¿verdad? Esto, por favor, tatuadoslo en vuestro corazón. La equivalencia entre recursivo y computable. Entonces, por ejemplo, el factorial es computable, porque es recursivo. Podemos generar una máquina, una máquina teórica, pero de hecho también máquinas prácticas, que computen eso. Lo que nadie sospechaba era cómo de grande puede ser lo recursivo. Hasta aquí todo ha ido muy bien. Se ha acabado la fiesta. Este señor es Wilhelm Ackermann. Ackermann, que tiene cara, perdonadme la expresión, de portero de campo de concentración nazi, es que tiene esa cara. Pues, que tú te lo imaginas gaseando peña. Pues tenía
Te lo imaginas. Bueno, tenía una profesión que era peor aún, era profesor de instituto. Pues Ackermann realmente fue el primero que nos hizo caer en la cuenta de la potencia de la recursividad. Cómo de potente puede ser algo recursivo. Y esto, si no lo habéis visto nunca, os va a dejar picuetísimos, porque vais a ver... sí, ahora sí voy a ver. Vamos a ver algo que se llama recursividad no primitiva. Bien, todo el mundo está conmigo si digo, mira, si multiplicar n por m es sumar n a sí mismo m veces, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por aquí en la primera fila? ¿Sí? O sea, multiplicar n 2 por 3 es sumar 2 más 2 más 2 3 veces, ¿sí, no? Multiplicar un número por otro es sumarlo a sí mismo. Vale. Elevar un número a otro, me encanta este silencio que se está haciendo como, ahora viene el gordo. Elevar un número a otro es multiplicarlo por sí mismo m veces, ¿sí o no? Todo el mundo está conmigo en esto. ¿Sentís en vuestro sistema linfático el delicado aroma de la recursividad? ¿Veis que esta función, esta operación, se define en términos de esta operación? Y esta se define en términos de la operación anterior. O sea, y entonces podríamos hacer más. O sea, no solo que el resultado, como en el factorial, el resultado de la operación para un número n sea una cosa n multiplicado por el resultado de la operación en un número más pequeño. No, es que es como que la operación es recursiva en sí misma. ¿Sabes? Como que después de la primera operación, la suma, luego ¡wow! La multiplicación definida en términos de la suma, exponencial en términos de la multiplicación. Y entonces uno podría decir, sigamos adelante. ¿Por qué no voy a poder definir otra operación que sea elevar muchas veces? Pues le ponemos n flechita flechita m, que es elevar n a sí mismo m veces. Este es el momento clave. O sea, yo que veo, se escuchan las conexiones sinápticas de vuestro cerebro que está haciendo, ¡oh, claro, qué novedad! Pues, claro, esto es como definamos una operación en términos de la función anterior, de la operación anterior, ¿sí? ¿Todo el mundo está conmigo con esto? ¿O queréis que insista un poquito más? ¿Cómo lo veis? Si tenéis miedo, darle la mano al de al lado. ¿Tenéis miedo? Vale, esta es clave, ¿eh? O sea, ya es una recursividad diferente. No es solo que el resultado de la operación lo obtengo de hacer la operación para casos más pequeños. Es que la operación misma depende de una operación más sencilla. Esta es la operación más sencilla, esta más complicada, y así podríais definir la siguiente operación, ¿verdad? Que sería hacer flechita, flechita varias veces. Y lo podríamos llamar 3 flechitas. Vale. Entonces, Ackermann hizo esta sucesión. Esta es una versión simplificada de la sucesión de Ackermann. Entonces, Ackermann dijo, primer número de la sucesión, el primer número entero, el número natural, positivo, con la primera operación. 1 más 1, 2. Vale. Segundo número de la sucesión, el segundo número con la segunda operación. 2 por 2, 4. ¡Qué bonito! El tercer número, el tercer número natural, el 3, con la tercera operación, que es elevar, 3 elevado a 3, que es 3 elevado a 3. 27, de toda la vida de Dios, 27. El siguiente número, pues el cuarto número natural con la cuarta operación, que esto sería 4 flechita, flechita, 4, que es 4 elevado a 4, elevado a 4, elevado a 4, que es, pues muy grande. Ahora vamos. Y así, ¿no? Tendríamos la quinta y así. Claro, cuando he dicho muy grande, he dicho, jajaja, vamos, no sabéis la magnitud de la tragedia, vamos a verlo. Para expresar estos números tan grandes hace falta una buena notación. Entonces ya no nos basta la notación de Arquímedes, no nos basta con elevar. O sea, para poner este número de aquí, el 5, flechita, flechita, flechita 5, eso no se puede poner con torres de exponentes, vais a ver. Entonces voy a introducir una notación con polígonos, se llaman polígonos de Moser. Estad atentos, estad atentas en este momento, porque aquí si no os vais a perder un poco. Entonces, n metido en un triángulo significa n elevado a sí mismo. Por ejemplo, si pongo 3 en un triángulo es 3 elevado a 3. ¿Vale? N metido en un cuadrado significa n metido en ese número, en n, triángulos.
Entonces, 3 en un cuadrado es 3 metido en 3 triángulos. Encajados uno entre 3. Ahora pondré un ejemplo. N metido en un pentágono es N metido en N cuadrados. ¿Veis por qué nos sirve para lo de las operaciones, verdad? Vamos a poner un ejemplo y vais a fliparlo. Vamos a ver cuánto vale 4 metido en un cuadrado. Entonces, 4 metido en un cuadrado, he dicho que era 4 metido en 4 triángulos. Esto me costó un montón hacerlo. Luego veo las presentaciones que han hecho los anteriores, tan bonitas, y esta mierda me costó a mí un huevo hacerlo. Ay, qué... Bueno, total, que ahora toca deshacer los triángulos. Entonces voy de dentro a afuera. 4 metido en un triángulo, ¿cuánto es? 4 elevado a 4, ¿no? Y 4 elevado a 4 es... ...256. Entonces, ahora quito este triángulo. Y esto es elevar 256 a sí mismo, ¿no? Que eso es... Jeje. Pues exactamente 256 elevado a 256, que si no, no me cabe. Y faltan todavía 2 triángulos. Vale, siguiente triángulo. 256 elevado a 256 elevado a 256 elevado a 256. O sea, esto ya es un tochazo de número y lo estoy elevando a sí mismo. Y me falta un triángulo. Vale, entonces ahora hago el último triángulo y el resultado 4 metido en un cuadrado es 256 elevado a 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 256. Se te queda el cubo cuadrado. Esto es enorme. Esto es enorme. Esto es muy grande. Esto es mucho más grande que la espasa, la enciclopedia que os decía. Mucho más grande. Muchísimo más grande. Mucho más grande que el número de átomos en el universo. Vamos, hombre. Muchísimo más grande que todo eso. Y veis que esto lo he podido poner de una forma muy compacta con 4 en un cuadrado. Es una notación muy buena. Imaginaos escribir el número que resulta de esto, tendrá miles de trillones de dígitos, escribirlo en números romanos. Claro, o sea, no es posible. Entonces, la gente cuando os he contado esto, ha dicho, ¡oh, qué grande! Espérate. ¿Va a tener un pentágono? ¿Qué puede salir mal? Claro, podríamos tener muchos más lados, ¿no? Pero 4 en un pentágono, no nos vamos a venir arriba. Esto es 4 metido en 4 cuadrados, ¿no? 4 metido en ese número de polígonos de un lado menos. 4 metido en 4 cuadrados, que podríamos tener luego hexágonos, heptágonos, todo eso, ¿eh? 4 metido en 4 cuadrados. Vale, ¿cuánto vale 4 metido en un cuadrado? Lo acabamos de ver. Pues esto es, ahora quietos, ahora es cuando viene. Esto es, este numerazo, imposible de escribir en la materia del universo, aunque lo metamos cada dígito en un volumen de Planck, que es la materia indivisible, la medida indivisible del universo, no podríamos escribir ese número. No podríamos escribirlo. No digo ya contar la cantidad, no podríamos escribirlo. Este número metido en 3 cuadrados. Para deshacer el siguiente cuadrado, tengo que elevar este número a sí mismo. No, aún todavía no. Tengo que meter este número en ese número de triángulos. Haceos idea. O sea, tengo que meter este número en ese número de triángulos. Cada uno de esos triángulos significa elevar ese número a sí mismo ese número de veces. Cada uno de esos triángulos. Elevar ese número a sí mismo ese número de veces. Y así y me quedan 2 cuadrados todavía. Después de hacer todo eso, me quedan 2 cuadrados. Eso es un número grande. No, que tengo 9 billones de clientes. Eso es un número grande. No, pero que no me he acabado, Que vamos a las últimas preguntas. Eso es un número grande. O sea, si yo creyera en los tatuajes, vosotros imaginaos, aquí no sé, yo vengo del norte, ahí no se liga, pero aquí en el Mediterráneo, por lo visto se liga. Entonces la gente va a lo vais a ligar o lo que sea, ¿no? Imagínate entrar en una conversación, me gusta como 8 en un pentágono. Claro, y se lo explicas. Y si se lo explicas y al final de la explicación esa persona sigue ahí, esa es la persona. No funciona, yo os lo advierto. Bueno, tiro. Claro. Quietos, antes de que venga aquí Dios en la tierra.
Esto es recursivo. Esto es la función de Ackermann. Es recursividad no primitiva, pero recursividad. Esto es computable. Un ordenador teórico, máquina de Turing, con suficiente tiempo y suficiente memoria, podría calcular esto en un número finito de pasos. Esto es muy importante. Número finito de pasos. Un número de pasos muy gordo, lo que quieras, pero finito. Podría hacerlo. Con suficientes recursos de memoria y de tiempo, podría calcular. Entonces viene el señor Turing. Alan Turing, respeto, o sea, yo os pediría, no vamos a hacer porque no da tiempo, que os pusierais en pie cada vez que oigáis el nombre de Alan Turing. Bueno, Alan Turing básicamente inventa los ordenadores. Bueno, aquí hay gente especialista en informática, muy especialista. ¿Cuál fue el primer ordenador? ¿Dónde ponemos la diferencia entre un precursor de la informática y cuando empieza la informática? Mi opinión personal, esto es muy discutible, pero mi opinión personal es que empieza con Turing y von Neumann. Cuando empieza el programa, lo que se llama un programa, un ordenador de programa almacenado. Cuando el propio ordenador almacena el programa en la memoria. Para mí ahí está la diferencia entre un precursor y otro, ¿no? Y esto es una idea de Turing y de von Neumann, por otro lado, y de Alonso Church. Bueno, pues entonces esta gente, Alan Turing, inventa los ordenadores. Y el pavo o sea, este tío, en el momento en que está inventando los ordenadores, se pregunta si los ordenadores van a tener límites en algún momento. Si hay algo que no van a poder hacer jamás. Y entonces inventa el concepto de computabilidad, que es lo que los ordenadores podrían hacer, ¿no? Que luego fue la tesis, Alonso Church, recursivo, computable, lo que os he dicho. Vale, entonces, voy a tratar de explicaros dónde está el límite. Él pone un ejemplito donde dice, aquí hay una tarea que un ordenador nunca podrá hacer. Nunca podrá hacer. Y para eso necesito explicar el concepto de máquina de Turing, de forma muy sencilla, lo voy a tratar de hacer y vamos con ello. Mira, infinita, esto es una cosa que como cogí esta imagen de internet porque soy un vago, pues no debería estar aquí. Infinito no pinta nada en esta charla. O sea, es una cinta tan larga como queramos. Ese es el concepto de infinito que tengo yo aquí. Es una cinta tan larga como necesitemos. Entonces, es una cinta en la que puedo meter símbolos, ceros y unos. Todo se puede reducir a ceros y unos. Los símbolos que puedo tener son ceros y unos. Tengo una cabeza que escribe y lee aquí. Esta cabeza puede escribir y puede leer. Puede darse cuenta de que aquí hay un 1 o un 0 y puede escribir un 1 y puede moverse a derecha o a izquierda. Eso puede hacer la cabeza. Y además esta cabeza almacena un programa. Y el programa son instrucciones para, dice, oye, si lees un 1, muévete a la derecha y escribe un 0. Si ves un 0, muévete a la izquierda y escribe un 1, lo que sea. Vale, pues hay varias líneas de instrucciones, ¿sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Vale, entonces tengo un programa con sus líneas de instrucciones que le dice lo que puede hacer esta cinta. Todo lo computable se puede hacer así. Todo. ¿Calcular 4 en un pentágono? Pues puedo hacerme un programita que con una cinta y ceros y unos lo haga. Todo lo que hace ese ordenador, todo lo que hace un smartphone, todo, esencialmente son máquinas de Turing chulas, con pantalla, con táctil y toda esa movida, pero máquinas de Turing chulas. Vale, entonces, Turing dijo, hay un problema que esta máquina no va a poder resolver nunca, que es el siguiente. Yo te doy un programa, máquina de Turing, te doy un programa, con las instrucciones. Cuando hay un 1, muévete, no sé qué, cuando hay 0, no sé qué. Vale, 5 minutos me quedan, voy a intentarlo. Entonces, si a esta máquina yo le pregunto, antes de ejecutar el programa, máquina de Turing, ¿tú puedes decirme en un número finito de pasos si este programa va a terminar o no? Pues no sé. O sea, porque claro, tú echas a andar el programa. Dices, vale, echas a andar. Si el programa para, imagínate que es un programa, que es un bucle que va dando vueltas a sí mismo. Eso no va a parar nunca. ¿Se puede saber eso de antemano? O sea, se puede saber. ¿Puedo diseñar un programa que reciba un código y como respuesta me diga esto para o esto no para? Vale, pues Alan Mothersbaugh Turing, en su artículo On Computable Numbers, sobre los números computables, demostró, es un teorema, lo demostró, un teorema válido para siempre, eternamente, demostró que no es computable, que una máquina de Turing no es capaz de solucionar ese problema, en general. Habrá problemas. Si el problema acaba en un número finito de pasos, sí, lo he hecho a correr, mira, ha acabado. Pues está, número finito de pasos. Pero en general no es capaz. Eso se llama el problema de parada y es un problema incomputable, no computable.
Y eso lo demostró Turing. Por cierto, en el libro este que os he dicho de Stephen Hawking y Dios creó los números, el artículo On Computable Numbers está. Hawking también consideró que ese artículo de Turing es uno de los que merece la pena pasar a la historia como los artículos más importantes del mundo de las matemáticas. Así que ya van dos, en la misma charla. Vale, y entonces pasamos a Tibor Rado, que es lo último que va a aparecer en esta charla. Tibor Rado. Este pavo hizo una sucesión de números no computables, que ningún ordenador, ni cuántico, ni como te pongas, va a ser capaz de resolver nunca. Nunca. A no ser que extendamos la definición de computable, pero en la definición de computable, no. ¿Cómo es esta sucesión? Primer número de la sucesión. ¿Recordáis la máquina de Turing, verdad? Con el programa. Imaginaos, cojo todos los programas de una línea. No se pueden escribir muchos, pero todos los programas de una línea. Los que no paran, los descarto, fuera, los tiro. De los que paran, me fijo, de entre todos ellos, aquel que escribe un mayor número de símbolos en la línea. Ese número en la cinta, ese número de símbolos es el primer número de la sucesión de Rado. Segundo número. De todos los posibles programas con 2 líneas de código, los que no paran, fuera. De los que paran, el que más símbolos escribe en la cinta, ese número de símbolos es el segundo número de Rado. ¿Sí? Tercer número de Rado. De todos los programas con 3 líneas, los que no paran, fuera. De los que paran, el que escribe el mayor número de símbolos en la cinta, ese número de símbolos es el tercer número de Rado. ¿Sí? No lo habéis pillado. Vale. Entonces, claro, eso no es computable. ¿Por qué? En un minuto doy la demostración. ¿Cuánto me queda? ¿1 minuto? ¿2? 1. 2, no pasa nada. Venga, me voy a pasar 1 minuto, a lo loco. ¿Por qué no es computable? Imaginaos que yo tengo un programa que es capaz de computar el número de Rado. Digo, mira, en el número n, ¿cuál es el enésimo número de Rado? Imaginaos que tengo esa máquina, ¿no? Una máquina de Turing que es capaz de computar eso. Y entonces hay otra y dice, hola, vengo a resolver el problema de parada. Entonces, me das un programa y yo te voy a decir en un número finito de pasos si eso para o no. Dame tu programa, me lo das. ¿Cuántas líneas tiene? N. Máquina de Rado, la que resuelve el número de Rado. ¿Cuál es el enésimo número de Rado? Esta máquina, que se supone que puede hacerlo, lo hace, te da la solución, mira, tanto. Entonces digo, vale, echo a correr el programa. Miro cuántas veces escribe en la cinta. Si para antes del número de Rado, ha parado. Y te doy la respuesta en un número finito de pasos. Si escribe tantos como el número de Rado y no ha parado, ya sé que no va a parar. Y te doy la respuesta en un número finito de pasos. Ya sé que no va a parar porque precisamente por definición el número de Rado es el número máximo que va a escribir un programa que pare. Entonces, si este programa que estoy tratando de saber escribe más, pues ya sé que no va a parar. Entonces, en un número finito de pasos te doy la respuesta al problema de parada. Y eso, San Alan Turing demostró que es imposible. Por tanto, la máquina de Rado no existe. No se pueden computar esos números. No se pueden. Te pongan como te pongan, aunque seas vasco. Da igual. No se pueden computar. ¿Cuáles son los números de Rado? Les llaman BB, Busy Beavers, castorcillos laboriosos. Rado era bueno haciendo números, pero poniendo nombres no. Pues el Busy Beaver 1 es 1. Los programas de una sola línea, tal, el que más escribe en la cinta escribe un símbolo. De los de 2 líneas, el que más escribe son 4. De los de 3 líneas, 6. De los de 4 líneas, 13. De los de 5 líneas, se sabe que es mayor que 4098, pero no se sabe el valor exacto. De los de 6 líneas, se sabe que es mayor que esto, pero no se sabe el valor exacto. ¿Por qué no se sabe? ¿Cómo se puede saber esto? La gente ha construido todos los posibles programas de Turing con 5 líneas. No son tantos. Es un número grande, pero no son tantos. Y los ha puesto a todos a correr. Los ha puesto a todos a ejecutarse. Hay unos cuantos que han parado ya. Hay otros cuantos que se han desechado porque se sabe por métodos matemáticos que no van a parar. Vale, esos se desechan. Hay argumentos que dicen, mira, estos no van a parar. Y luego hay unos cuantos que no sabemos si van a parar o no. Nadie lo sabe. Y esos están corriendo todavía. Y de momento ninguno ha parado. El que ha parado y ha escrito más ha sido este. Entonces, de momento nadie sabe cuánto es el quinto número. Se cree que la humanidad jamás sabrá cuánto vale BB7.
Se cree que no lo vamos a saber nunca. Entonces tú imagínate, o sea, te quiero BB7 metido en un pentágono. Bueno, entonces, ¿a dónde hemos llegado con esta charla? Lo voy a pasar rápido. A poder ganar un concurso de números grandes. O sea, vosotros a concursar con cualquiera, pues BB8 metido en un eneágono. Supéramelo, ¿sabes? A conocer la importancia de la notación en matemáticas. ¿Acordás cuando he dicho escribir 4 en un cuadrado con números romanos? Cágate lorito. A dar algunas ideas sobre recursividad primitiva y no primitiva. Primitiva es el factorial, una operación que los valores y no primitiva es cuando las operaciones hacen una jerarquía, ¿no? A tener un poco de historia, de idea de la historia de la computación, que es clave, y despertar curiosidad sobre este tipo de temas. Publicidad, y acabo ya. Esta es mi dirección de correo de la uni. Estoy dispuesto a aceptar una invitación a Menorca, cuando sea. No siempre consigo venir, porque he conseguido al tercer intento venir. No siempre, pero Big Bang es un grupo con el que hacemos monólogos científicos, hemos estado mucho en Baleares también, estamos dispuestos a venir aquí también, muchas risas. Esto es mi cuenta de Twitter, aquí podéis ver cosas sobre matemáticas, informática, todo eso. Aquí, YouTube es una página como de vídeos. Pues aquí hice un canal que se llama Derivando, entonces, no lo vamos a hacer ahora, pero antes de salir del edificio, en el móvil, que lo habéis traído, buscáis Derivando con B baja, con V, y le dais suscribirse. Y le dais a la campanita. Porque se dice, yo no sé si sois supersticiosos, pero se dice que si tienes la oportunidad de suscribirte a Derivando y no lo haces, ya ahora mismo la estáis teniendo, tu próximo examen de matemáticas sale mal. Y yo ahí lo dejo. Ahí lo dejo. No soy supersticioso, vale. Y hay quien dirá, uy, pero yo ya no me voy a examinar nunca de matemáticas. Sí, tampoco pensábamos que iba a venir una pandemia. Pues yo me aseguraría. Luego, esta de la cuenta de Instagram, ahí pues, claro, la gente se piensa que los matemáticos somos seres de luz que vivimos en la cumbre de las montañas y que los dioses nos inspiran los teoremas directamente, y no es así. No es así siempre. Entonces, yo pongo en esta cuenta cómo es la vida de un matemático. Porque si voy a un congreso no sé qué, que si me han aceptado un paper, que si me lo han rechazado, que si estoy con mi estudiante de doctorado, que si no sé qué, eso es. Que si no, entonces lo cuento. Fotos mías en bolas casi nunca hay. Eso pues al OnlyFans, pero no lo pongo aquí. Y luego escribí 3 libros. Inteligencia Matemática, El árbol de Emi, sobre Emi Noether, una locura de mujer, y Apocalipsis Matemático. Entonces, ahora ya estará cerrado, pero mañana vais a la librería y los compráis los 3. Los 3. Y si no tenéis dinero, pues los robáis. Esto se está grabando, ¿no? Bueno, da igual. Si vais a robarlos, que yo lo aconsejo, si vais a robarlos, no robéis a una librería pequeña, por Dios. O sea, a las librerías pequeñas no se les roba, a una gran superficie. Bueno, no voy a nombrar. Los robáis. Y si vais a robarlo, ir en bloque, en grupo. O sea, como 20 personas, como un equipo de Google Developer. Hay 20 personas. ¿Por qué? Porque así saldrá en el periódico. Hordas de adolescentes asaltan un centro comercial para robar libros de matemáticas. Vamos, Alan Turing sonreía, irá en el cielo donde está. Y ya estaría. Muchísimas gracias. Vale. Si hay alguna pregunta, es el momento. Es el momento. Normalmente no suelo permitir preguntas a personas menores de 15 años, porque son las más difíciles. Pero en este caso haré una excepción, así que si alguien tiene menos de 15 años puede preguntar también. Dime. ¿Qué sabes que alguien haya dicho que haya escrito, que alguien lo haya usado de verdad? Bueno, me encanta que me hagas esa pregunta porque ayer subí un nuevo vídeo al canal Derivando, del que no sé si os he hablado, con el número de Graham, el número de Graham, que es el número que está en el libro Guinness de los récords, por supuesto no la expresión decimal porque es inmenso, que es el número más grande jamás utilizado realmente en una demostración matemática.
O sea, alguien que ha dicho, mira, es que necesito este número para trabajar en matemáticas. Es el número más grande que jamás he utilizado ahí. El número de Graham, haceros idea que es del orden, ahora ya sabéis de lo que hablamos, es del orden de 3 metido en un polígono de 64 lados. O sea, daos cuenta de la relación que acabáis de tener. Si hace media hora yo hubiera entrado aquí y hubiera dicho esta frase, eso es como 3 metido en un polígono de 64 lados, hubiera dicho, ¿sí? Pero ahora hemos dicho esto y he dicho, ¿veis? Hemos generado esas conexiones sinápticas. El número de Graham es el que está, diríamos, es la respuesta a tu pregunta. Y es el tema del último vídeo que se ha subido a Derivando. Si hay algún nuevo suscriptor, lo podrá ver. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna curiosidad? Lo sé todo, ¿eh? O sea que podéis preguntar. Si hay alguna cosa que siempre habéis querido saber y... ¿No? Mira, tenía yo esta curiosidad. Sí, dime. Está. Ya, te he visto el gesto y... tenía yo curiosidad por cómo era el público insular, se dice. Porque en la península hay 2 tipos de público, norte y sur. El público del norte no pregunta mucho, muy poco, por si acaso se equivoca. El público del sur pregunta mucho por si acaso acierta. Y yo prefiero normalmente el público del sur, porque genera más conversación y tal. Entonces ya veo que la insularidad es como norteña. Que eso había una pregunta muy buena, por cierto. Ángela María. Estáis en la norte, claro. Bueno. The North remembers. No hay más preguntas, pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer.